Buenas noches. Bueno, seguimos casi en familia, que es estupendo. Daros las gracias a todos los que habéis venido con estos días tan horrorosos que está haciendo. Y, y encima, que menos mal que no ha coincidido con ninguna semifinal de la Copa del Mundo, porque si no yo mismo tendría dudas. El que me conoce sabe que soy futbolero al máximo. Bien, muchas gracias, digo, por haber asistido. Y a los miembros de la tertulia, nada, pues continuar con el agradecimiento de estar aquí juntos. Dar las gracias a la Fundación, en primer lugar, a la Fundación CD. Siempre lo hacemos, pero no por ello vamos a dejar de hacerlo, porque sin ella, sin su aportación, su apoyo, no sería posible estar haciendo lo que estamos haciendo esta noche. No insisto más en el tema porque ellos lo saben, el agradecimiento que le estamos dando continuamente. Nos gustaría que también de vez en cuando alguno de ellos asistiera para que nos lo dieran personalmente, pero bueno, nosotros hacemos prolongación de la fundación y lo hacemos con gusto. Hoy tenemos la fortuna, la suerte, como estamos teniendo últimamente, pero hoy nos centramos en ello, de que nos acompañe María Ángeles Pérez López, que como viene siendo habitual en los últimos autores o autoras que han venido, hacen un sobreesfuerzo por desplazarse a bastantes kilómetros. Ella viene de Salamanca y ya digo, hoy un día que ha sido un poquito más complicado de lo habitual, pero aquí la tenemos. Yo hoy le comentaba a ella, no voy a hablar nada de su biografía, me parece una pérdida de tiempo, dado en el mundo en el que vivimos, la capacidad que tenemos de estar informados, y simplemente a los que estáis aquí, que lo tenéis todo, el esfuerzo de leer la solapa para darnos cuenta de la altura de la autora que nos acompaña. Pero yo, en cambio, en vez de perder el tiempo con una biografía, voy a permitirme hacer el atrevimiento de leer dos cositas de la autora con mucho cariño. Voy a leer una de hace 22 años, cuando ganó el premio Ciudad de Badajoz con Carnalidad del Frío, y dice: ¿cómo volver a escribir sobre lo mismo si todas las palabras que articulo desde el alveolo azul de los quebrantos están viejas, podridas, polvorientas? Se anudan a su propio pañuelo enmohecido y se ocultan, oscuras e imposibles, llagadas por el tiempo de la herida, desde entonces tan torpes, imperfectas. Porque busco otra cosa y no la encuentro. Un verbo luminoso para quemar la tarde, que de pronto sea todo insensato amarillo, que venga nuestra gente en la luz incendiada, en la espita feliz de todas las burbujas subiendo como locas, divertidas, a respirar septiembre, que es un nombre insensible y no sabe que guarda el hueco de la pérdida. Que venga nuestra gente y que se quede a merendar un sol como un relámpago, duradero, eso sí, que sea duradero, sobre todo que sea duradero. Y luego nos vamos a este último que tenemos el honor de presentar hoy. Es un parrafito nada más de una parte que es tan bonito el libro, que había tanto donde elegir, pero bueno, me quedo con un trocito de todo lo que cubre la piel humana, y habla así, en la última parte: por eso las manos de mi padre, ahora que envejece, se atormentan, van agarrotándose hasta quedar inmovilizados los tendones. Mientras lo miro caer hacia otro tiempo, él va volviéndose un bloque desnudo de hormigón. Las casas que ha levantado, el tiempo que ha levantado, los enseres y caminos que ha levantado serán más duraderos
que él mismo, porque ha entregado su corazón a esa tarea inflexible y pertinaz. Ha donado su luz, su consistencia. Nada se ha quedado para sí. Ninguna monedita de fulgor ha quedado olvidada en sus bolsillos. La piedra, a cambio, le regalará su inmovilidad, el noble territorio del ausente. Por eso sé, no importa que parezca lo contrario, que cuando sus manos rotas, incompletas y bellísimas, sean tan solo sillares para el aire, formarán argamasa y trabazón, índice en que el oxígeno se asienta. Piedra padre que todo lo ha fundado, geología y canción de los nudillos. Con esta altura literaria creo que está de sobra presentada. Yo realmente os confieso una cosa, yo le doy las gracias todos los días, esté donde esté, al mundo y a la vida, todos los días. Y mañana le daré las gracias por tener los compañeros que tengo de tertulia, por el enriquecimiento que con ellos conllevamos y fundamentalmente por tener la oportunidad de conocer a María Ángeles, de gozar de su presencia y del amor que nos transmite la palabra y la poesía. Muchas gracias. Yo también quiero darle las gracias a María Ángeles porque está aquí salvando multitud de circunstancias que a veces nos bloquean y de pronto pues ella aparece aquí saltándose todo esto. Yo le agradezco que su presencia nos contamine de lo bueno. Agradezco a Antonio esas palabras porque sin caer en la cuenta, el único poema de aquí es el poema que tú has leído. Es decir, la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo, por una razón sencilla que después ya explicaré. Quiero darle las gracias a María Ángeles por este libro, porque es el encuentro con la palabra, es el encuentro con el diálogo directo, diálogos. Es decir, es así. El libro, cuando yo lo vi por primera vez hace un año cuando salió, lo leí y después me quedó tan impresionado, después seguí leyendo otras cosas. Cuando va a venir, me compro un libro porque pensé que, no me acordaba que lo tenía, pero sí me acordaba que había leído cosas tuyas. Había leído y digo, si yo este lo tenía. Bueno, cuando leo y releo estos poemas, al final cierras el libro, después del verano, haberlo leído varias veces, y dice, incendio mineral. Incendio mineral. El incendio mineral, es decir, está pretendiendo de alguna manera nuestra poeta englobar, porque cada uno de los poemas forma como un islote por sí. Es decir, lo puedes leer perfectamente sin tener en cuenta al otro. Después hay una conexión, hay muchas interconexiones. Y la pregunta que te hago, ¿por qué este título? Porque podían ser muchos. Y elegir un título es complicado. Bueno, lo primero, la palabra gracias, que es una palabra importantísima para las personas que estáis aquí, para la tertulia, para la fundación, para esos poemas que eligió Antonio, que me han emocionado tanto, para Faustino y, bueno, para este momento de compartir, quizás porque sentimos que en los libros queda piel, queda quienes fuimos de alguna manera o soñamos ser, y compartirlo es una tarea importante y a la vez delicada de hacer, porque el lenguaje lo compartimos, muchos términos son comunes, pero en la escritura se construye algo personal. El título fue muy complicado de encontrar,
tardé mucho tiempo. A veces los títulos son apuestas fuertes, me parece, y manejé numerosos títulos distintos, pero sentí que estas piedras ardían, que me estaba encontrando con piedras a lo largo de un viaje interior, piedras que tenían que ver con un libro previo dedicado a metales que había publicado Vaso Roto, esta hermosa editorial española y mexicana. Y en ese libro de metales, que se titula Fiebre y Compasión de los Metales, hay un único poema que no tiene que ver con el metal, sino con una piedra que había aparecido y que necesitó respirarse en ese libro. En el aire la piedra ya no duele, así empieza el poema. Y sentí a lo largo de este viaje que esa piedra había buscado encontrarse, decirme, porque a lo largo de ese viaje están los rostros de mis padres, está mi padre Pérez, apellidarse Pérez, Pérez hijo de Pedro, hijo de piedra, está López, el apellido materno López, hijo de Lope, hijo de lobo. Me parecía que, bueno, que todo lo que tenía que ver con esa genealogía y con otros elementos que iban apareciendo en el libro me llevaban a la piedra, a lo mayor, las montañas, pero también las formas diminutas, y que la piedra decimos que es inerte, pero lo cierto es que está atravesada también por el tiempo. Entonces la erosión, que es un proceso que nombramos para ellas, que también tendríamos que nombrar para nosotros igual, ¿no? Porque también nos erosionamos. Bueno, había como correspondencias ahí entre lo inerte y lo vivo, entre lo humano y lo mineral, y sentía que lo mineral tenía mucho peso y me pareció que ardían, que echaban a arder esas piedras. Y por eso Incendio, hay un poema dedicado al fuego, porque me pareció que la vida era eso, era un momento de fuego, era un momento de energía, no sé cómo llamarlo, de soplo, de intensidad, de luz que alguien aporta y que luego se extingue, ¿no? Una especie de meteoro, casi como una lluvia de estrellas, ¿no? Cada quien como una lágrima de San Lorenzo, esas lágrimas que caen en agosto del cielo, que así era una vida humana, no sé, que así era la vida tal como la podía mirar, y necesitaba nombrarlo con esa admiración hacia lo más pequeño, que eran las piedras, que era lo que creía que no sabía ver, pero que a lo mejor necesitaba mirarlo con mucho detalle, y que en esa tarea casi de espeleóloga, pero aficionada, no nada profesional, sino aficionada, algo se decía, algo nos decía, y me parecía que podía decir a los demás también, ¿no? Aunque no se apellidaran Pérez, no se apellidaran López, que son apellidos tan comunes, pero que cada quien estaba a lo mejor buscándose y encontrándose en los demás y en lo demás. Y ahí había un gran incendio, que era toda esa vida, a veces devastadora, devastada, siempre devastada, devastadora a veces, y otras veces hacia el amor como una apuesta radical. Sí. Y siguiendo con el título, realmente es como si nos estuvieras trasladando al núcleo de esta realidad poética. La corteza terrestre tiene un núcleo. El núcleo es donde está la temperatura altísima. El incendio es mayúsculo. Es decir, Sí. es como si lo que tú nos estás diciendo ahora es como si nos hicieras interiorizar, llegar al núcleo y poner el dedo en la llaga. No sé, tengo la impresión, ¿no? que va por ahí, ¿no? Cuando pones incendio mineral, estás diciendo, oye, ve al núcleo.
Quizás sí, no lo había pensado nunca así y qué bien que... A mí me dio la idea porque mi hijo tiene que examinarse del tema 3 de la roca y demás, y de la corteza terrestre. Y de pronto, repasando con él, digo, anda, pero si este es el libro de María Ángeles, nos está acercando al núcleo. Ojalá, porque lo extraordinario también en ese momento de nuclear es que todo está fundido con todo. En la tertulia se dijo antes, la conexión de todo. Sentir Sí. que, bueno, que no eres aislado, que no eres en... Nadie habla un lenguaje solo para sí, el lenguaje, por eso decía, es esta enorme aventura compartida y a la vez, bueno, que se diferencia en ciertos tonos, en ciertas modulaciones. Entonces, ir al núcleo podía ser ir a ese momento en el que todo está conectado con todo, ese magma peligroso, devastador, ¿no? Puede ser terrible y a la vez donde nada de lo que ocurre ni de lo que ha ocurrido ni ocurrirá, no sé, así en términos muy ambiciosos, pero nada resulta extraño. Sientes que podrías ser esa partícula mínima de ese corazón ardiendo, de un planeta ardiendo, no sé, y estrellas que, por ejemplo, que las estrellas, lo que llegue a nosotros sea esa luz una vez que están seguramente apagadas, ¿no? Pero lo que vemos es su luz y que haya partículas de estrellas en nosotros, como hay en nosotros elementos que nos vinculan con el mar, la propia lágrima, la salinidad de la sangre, de los científicos que trabajan de modo muy, muy riguroso todas estas cuestiones y de pronto yo creo que los poetas sentimos esa enorme fascinación de que ahí se dice una verdad compartida que es tan hermosa, ¿no? Que estamos conectados no solo a los demás, sino también a lo demás. Y ahí es lo vegetal y lo animal, por supuesto, pero lo mineral también, incluso lo que no sabemos nombrar, lo que no tiene todavía palabra para decirse. Vamos a irnos al núcleo. Vamos a irnos al núcleo. Hay una pregunta importante y me gustaría que, que una de nuestras lectoras, ¿quién crees que eres yo? Mi cuerpo choca contra los pronombres. No sé cuál de sus exigencias obedezco. No es cierto que sean cáscaras vacías, son vísceras y plasma en la transfusión que cede cada uno de nosotros. Cuando va a amanecer y salimos desnudos a la habitación más fría del idioma, entregamos materia y ADN. La luz parece tan solo una escaramuza. Los hospitales todavía no apaciguan el pavor, pero nosotros ya avanzamos por corredores simétricos y grises con un hilo de sangre de la mano, como si Ariadna hubiese decidido no llamarse Ariadna, sino Penélope, y tejer toda la noche su condena. Como si ellas dos se hubieran abrazado en la temperatura del temor y hubieran recordado que la sangre es un hilo que cose cada parte de su cuerpo. Un riñón sobre el otro en la diálisis. Las dos clavículas como dos mariposas atrapadas que el esternón clavó contra su tórax. Un ovario que llama al otro en las 28 ocasiones en que la luna gira alrededor, o el agua en los pulmones del ahogado, como si las dos fueran una, solo un hilo. De la sangre que gotea por él, muy deprisa, caen los pronombres y manchan el suelo. Se enfadan quienes limpiaban las salas del hospital. Podríamos haber soltado piedritas para tropezar en el agotado itinerario de la vuelta. De todas formas, se habrían enfadado.
¿Y qué acaso se incluyen en las palabras, en la palabra nosotros? Lo desconozco. ¿Y ahora? ¿Quién crees que eres yo? Solo soy una herida en el lenguaje. Con María Ángeles Maeso. Así comienza el libro. Es el primer poema. El libro termina con otro interrogante, con otra cuestión. Es, ¿y si eres nadie? Porque si en un principio nos retrotrae a Heidegger en esa realidad del ser, ser ahí, es la realidad, esta es la realidad. Al final de todo nos queda en el vacío, en un vacío a veces como sartriano, ese vacío existencial, ¿no? Es decir, engloba el libro en la primera cuestión y la última cuestión. Y te quería preguntar, estas cuestiones, porque todo el libro está lleno de preguntas, la intencionalidad de ese preguntar, de la que los lectores tenemos que estar muy atentos a la hora de ir pasando las páginas y volver sobre ellas, ¿no? Háblanos de esas cuestiones. No es algo que yo me plantee a priori ni, digamos, no es una cuestión racional sobre la que yo tenga un plan de trabajo y diga voy a empezar de esta manera y terminar, sino que el viaje lo hago sin saber hacia dónde. Estoy terminando de caminar, de pronto atisbo lugares, pero sí sé que el primer poema tenía que ser el de esta pregunta, que no es mía en realidad, sino que es de María Ángeles Maeso, una gran poeta soriana, que en ese libro, ¿quién crees que eres yo? Refleja un momento en el que la madre enferma de Alzheimer interpela a la hija hablando en el poema, en el libro, la hija yo, y en un momento determinado la madre le pregunta, pero ¿quién crees que eres yo? Bueno, a mí el libro es extraordinario, está publicado en Huerga y Fierro, pero también la propia pregunta, el propio título y la importancia del título me sobrecogió muchísimo desde el primer momento porque me preguntaba por ese lugar, el lugar del pronombre, cuando decimos yo, cuando decimos nosotros, ¿qué significarán estas palabras? No creemos saberlo, pero me inquietaban, era como si fuese al núcleo. ¿Qué pasaba en el núcleo? Si estaba viendo la corteza terrestre, volviendo a a la Sí, geología, si veía la corteza terrestre de la palabra, bueno, me movía con relativa tranquilidad. Creo saber lo que digo cuando digo yo. Pero, ¿qué pasaba si bajaba un poquito más dentro, si miraba con profundidad, si aquello empezaba a arder y nos reunía? Pues que preguntas, y ese libro de María Ángeles Maeso me resultaban extraordinarios porque me preguntaba si no ocurría algo que en el libro, más que ser solo una reflexión como tal, también está la cuestión corporal, ¿no? Porque sentimos y pensamos con todo el cuerpo y no solo con la mente, o sea, la separamos del cuerpo, pero me parecía que mi cuerpo choca contra los pronombres. Sentía que me estaba golpeando y a partir de ahí ese primer poema va buscándose. Entonces las preguntas una y otra vez era como las preguntas que hacen los niños, que son las más difíciles de contestar porque son las más importantes, ¿no? Las que son las de mirar por primera vez. Cuando preguntan, pero yo me voy a morir. ¿Mm? Yo me voy a morir, ¿no? O cuando preguntan, bueno, ese lugar, el lugar del asombro, pero el asombro que es el que hace que no des nada, por supuesto. Esta idea de que el poeta sería quien escucha. Entonces, escuchar, ¿qué sería? Pues todo lo que no sabes, todo lo que creías conocer, pero no es verdad. O sea, o solo conoces la corteza terrestre, pero en cuanto bajases un poquito, no importa el nivel de profundidad que puedas alcanzar, sino que ahí ya el lenguaje no alcanza, quizá la realidad tampoco. Y por eso las preguntas, una, otra, preguntas que me llevan a piedras, que me llevan a lombrices, que me llevan a animales, que me llevan a personas, que me llevan al padre y la madre. Otra vez digo, pero entonces Pérez será que es hijo de piedra.
Entonces es que venimos de las piedras y vamos a volver a ellas. Entonces a lo mejor era eso lo que... Este tipo de preguntas tan ingenuas para empezar a vivir. Y el final, ¿no? Porque en la parte final, el último de los poemas, ¿no? Ese ¿y si eres nadie? Porque claro, tú estás diciendo al ser y llegas al núcleo de ese ser, pero ¿y si eres nadie? ¿Y si al llegar al núcleo de pronto descubres que hay un vacío? El último poema es impresionante. Yo leo aquello que me ha llamado la atención. Alguna vez recibiste en herencia un baúl y una silla de esparto, pero hoy todo ha sido arrasado en el fuego hasta el flequillo que desordenó los días y la expiación y nota a lápiz del convenio laboral, mientras hay personas aparcadas como muebles y están dentro de ti. Son tu apellido. Con el agua que emana de sus letras humedecen tu frente y te levantas. Los pronombres aquí funcionan de una manera impresionante. Es como si dijera, a pesar del vacío, hay un pronombre. Eres tú, soy yo, somos nosotros, ¿no? Pero bueno, este final es tremendo, ¿no? El final sí me llevó a preguntarme como si lanzaras cables, como si en esa preocupación enorme de la soledad absoluta, el deseo, la convicción de que lanzas un cable, alguien te tira una cuerda a la que aferrarte y es la percepción de los demás y también de aquellos rostros que no vemos, porque hay rostros que sí vemos, ¿no? La idea de rostro, por ejemplo, ¿qué sería humano? ¿O qué sería? Y luego todos esos otros rostros que no se consideran o nuestra sociedad o nuestro tiempo no percibe como humanos. Esa herida enorme, enorme, a mí me sobrecoge mucho y también en términos de escritura y en términos de vida, esa herida de lo que no, por ejemplo, aporofobia, cuando decimos el odio al pobre, hemos necesitado una palabra nueva para una realidad que no existía o no como existe hoy, para decir algo que define, me parece, de modo monstruoso nuestro presente. Personas sin rostro, o sea, desprovistas de lo humano, porque carecen de los medios para ingresar en ciertos espacios que harían inteligible un diálogo. Ese tipo de preguntas me estaban, bueno, surgiendo con mucha fuerza y por eso empieza, ¿y si eres nadie? Y como preguntarte, decir, bueno, creías saber quién eras, pero mírate en ese espejo, a lo mejor en ese espejo, y de pronto están las pantallas entreabiertas. La experiencia de la pandemia, ¿no? Éramos una pantallita, éramos un rectangulito en el ordenador de alguien. Entonces, ¿qué hay? Pues a lo mejor solo hay manos tras tantas pantallas entreabiertas. Hay como, bueno, señales de humo que llegan desde alguna galaxia, desde algún lugar que alguien tiene. Eso me parecía muy, bueno, muy cuestionador. Yo creo que a la poesía, siempre repito unos versos de Juan Gelman que me acompañan mucho, del gran poeta argentino, decía que la poesía mira a los ojos de la muerte. Yo creo que es verdad. Antonio Gamoneda, el enorme poeta español, que dice, la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Bueno, si alguien tiene cobardía, que no vaya a escribir. O sea, quiero decir, no, estoy bromeando, pero no, pero es una broma seria, es una broma seria. Yo creo que escribir es, o pintar, o no sé, o preguntarte es pensar que vas a mirar los ojos de la muerte o la vida, o lo que no quieres ver dentro de ti, fuera de ti,
Sí. Tú antes lo has indicado y a lo largo del libro aparece que es ese preguntarte por el elemento marginal, por lo que es nadie, o por lo que aparentemente no aparece en la fotografía de los grandes, del marketing, ¿no? Perdón, Claro. la agorafobia has dicho tú antes, pero están las rumanas a las que te refieres en el libro, o aquellos que vienen en pateras. Es decir, el elemento que no es sucinto en ti, sino que es muy claro, muy contundente de lo social, de lo marginal. Es como decir, es que la poesía tiene que declarar, no tanto denunciar, como declarar, evidenciar, esto es lo que hay. Y nos acerca todavía al núcleo, ¿no? Ese núcleo ardiendo, ¿no? Que nos quema, porque no queremos entender ni de rumanas que están pidiendo en un supermercado, ni queremos entender de, de personas que vienen en patera, ni de nadie. Y tu libro está lleno de esas cuestiones, de tipo, que más que denuncias son evidencias. Esto es lo que hay. De nuevo, es un poco esta cuestión de que yo no me planteo previamente al poema Sí, sí. que va a aparecer ese elemento, ¿no? De las mendigas rumanas junto al supermercado, con sus carros vacíos de la compra. Pero a medida que el poema eh, lo voy escribiendo, esos rostros emergen y quizá porque En ese tema del asfalto, ¿no? el eczema del asfalto, Sí. esta idea de que el asfalto está enfermo, ¿no? Y de que, y que hay que mirarlo como un espacio enfermo porque las ciudades de pronto han desalojado de ellas, ¿no? De sus zonas más bellas, más céntricas, más cuidadas, ¿no? Han desalojado todo lo que consideraron esa parte negativa, ardiente, ¿no? También de la piel ardiente como el eczema. Era sentir también en los poemas que todo eso va apareciendo porque mm, es parte de un presente que me resulta insoportable, que me parece intolerable, que creo que es eh, claramente necesitado de cambiar y que el poema no está ajeno a nada y no se trata que el poema quiera hablar de ellas, pero ellas son parte de una vida en la que voy a la compra y hay personas fuera esperando para una moneda, esperando para la compra, el banco de alimentos, las actividades que ahora se están empezando a hacer, ¿no? Con estas fechas navideñas. Entonces es como que todo eso está entrando y la poesía necesita decirlo también, ¿no? A mí me parecía muy necesario, por eso cuando, igual que el rostro del padre o la madre, pues esos otros rostros no conocidos, personas a las que no conoceré nunca seguramente, y que sin embargo también son tan reales, o sea, tienen la misma consistencia y contundencia que alguien profundamente amado para mí. Y entonces esa certeza que es así, sí, de lo vivo, me sobrecoge. Y al sobrecogerme llega la escritura y aparece. Entonces, un mundo en el que como dice el último poema, ¿no? Donde las sillas y mesas viajan en primera y hay personas aparcadas como muebles, me parece un mundo insoportable. Por eso escribo. Sí. Seguimos avanzando en ese y descender al núcleo que nos hace. Y hay una cosa que a mí me llama especialmente la Mm. atención y es porque tú dialogas con lo que ves fuera, pero dialogas también con aquellos autores, te lo has citado, a una persona, nuestra Sí, María asturiana, Ángeles Maeso. sí, 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 a María Ángeles Maeso, eh, eh, vas diciendo con, termina siempre con Aníbal, con Antonio Machado, en ese dialogar con autores hay una pretensión. Mira, nosotros, más que escritores, somos lectores fundamentalmente. Y en este libro es como si tú nos enseñaras a decir, hay que leer con ellos, porque ellos nos dan un paisaje y nos dan Bueno, una realidad que igual
no la he visto yo, pero es una tonalidad de esa pluriformidad de tonalidades que existen en este mundo, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué dialogar con estos autores en concreto? A veces se acerca algún joven estudiante, yo doy clase en Salamanca y en filología hispánica, quiero escribir, ¿cómo hago para escribir? ¿Qué me recomiendas? Digo, leer, leer, leer. No se me ocurre nada más Eh, potente que eso. Es decir, encontrarte, ojalá, con voces que te puedan importar mucho, otras que digas, pues este camino no va a ser mi camino porque nada vibra en mí aquí o al contrario, ¿no? O solo podría repetir lo que alguien ya hizo y no vamos a repetir porque ya lo hicieron estupendamente cada quien, ¿no? Entonces, este diálogo surge porque a lo largo de la escritura del poema, en un momento determinado, me doy cuenta de que hay un elemento que me está llevando a un autor concreto, que estoy en deuda, pero deuda muy fuerte. Por eso claro, es un juego de mi parte, ya hubiera querido yo escribir un poema con Antonio Machado y con Fernando Pessoa, o con Aníbal Núñez, ¿no? O con Claudio Rodríguez, pero sí que ellas nutriendo absolutamente lo que escribo. El poema donde aparecen las mendigas rumanas, el eczema del asfalto, sobre el eczema del asfalto, está en deuda con Aníbal Núñez, el gran poeta salmantino, porque, bueno, él tiene una serie de poemas sobre la naturaleza y la ciudad enferma de falta de naturaleza y la naturaleza llegando a la ciudad y de pronto siento que según lo estoy escribiendo estoy en deuda con él y tengo, no sé cómo decirlo. Y la manera más honesta y más, bueno, juguetona también de decirlo es con Aníbal Núñez. Es un poco, estoy reconociendo ese legado enorme que siento que los autores nos han dejado y cada quien encuentra sus voces. Esa es la propuesta en la lectura, que hay voces con tanto talento previas que cada quien va a encontrar con quien dialoga y con quien dialoga para toda la vida seguramente o para momentos importantísimos de su vida. Claro, cuando haces un repaso de todos los autores con los que dialogas, de pronto te das cuenta que hay como una especie de interrogante interno, de cuestionamiento interno, desde el propio poeta. No eres tú quien le interroga, sino que es el poeta quien te pregunta a ti. Al menos es la sensación que yo he tenido cuando estaba leyendo, ¿no? Y yo decía, realmente me tiene que decir, pues claro, hay rasgos de lo social, hay rasgos de esa extinción de lo que nos rodea, hay rasgos de la naturaleza, es decir, en cada uno de ellos, ¿no? Es decir, ¿qué está aportándole, no? Entonces, cada vez que leía el poema otra vez, decía, ah, pues posiblemente le esté aportando esto, ¿no? Entonces, ese dialogar con, porque fíjate tú, la palabra dialogar, diálogos antes, es precioso, ¿no? Es el logos que te hace de alguna manera emplear los pronombres. Yo y tú dialogamos, somos nosotros al final, ¿no? Entonces, Mm. no sé, Claro, y además en un mundo donde hay tanto soliloquio, ¿no? ey, Donde se conversa poco y se escucha poco. Esta idea de que el poeta sería el que escucha, que me parece hermosísima, el que presta atención, ¿no? A lo que algo pueda decirse, el que, bueno, como eh, desea no ser indiferente, creo, desea no ser indiferente. claro, esa es la cuestión que tú acabas de decir. Es decir, no es tanto que tú le preguntes como que te pregunta él y está atenta, ¿no? Ojalá. Claro, estar atento es realmente maravilloso, ¿no? Es decir, tú sabes. Sí que, o sea, la sensación de que son presencias vivas, o sea, son presencias tan fuertes como cuando alguien dice, bueno, pues me he tatuado un verso de Alejandra Pizarnik. Bueno, pues porque es que la necesitas, porque es parte de tu piel, o me he tatuado esta palabra de este cantante que me encanta, pues porque de alguna manera es una presencia en ti, ¿no? Material incluso, pues así también con la lectura tiene, a veces no queda registrada en el territorio de la aguja hipodérmica, pero sí que forma parte de la misma contundencia, ¿no? De la misma presencia. Sí. Seguimos avanzando en ese descender al núcleo, ¿no?
Escuchamos antes un poema. López, hijo de lopo, hijo de lobo, camada de palabras en la boca, la madre las arrastra por el cuello, protege en la piedad de sus colmillos cada cría que nace hacia lo oscuro. Lobeznos cuya piel, también oscura, señala que aún son tránsito y progenie. Cuando nacen, sordos y ciegos durante muchos días, solo intuirán el cuerpo de la madre, la tibia exhalación de sus mamas agrestes. Corre un hilo muy blanco por su hocico, el mismo que alimentó a Rómulo y Remo, el que fundó después Roma, la eterna. Todas nuestras ciudades erigidas sobre esa leche montaraz y sorda. Plazuelas y estaciones de tren que chapotean, sin saberlo, en el líquido indómito que brotó de madre. Luego Remo lo teñirá de rojo, cuando sea asesinado por su hermano. El fratricidio mancha los días, las glorietas, los obtusos semáforos que gesticulan en la noche temible de la sangre. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta la loba a cada hijo. Pero ahora, cuando las palabras son todavía muy niñas, en la extrema piedad de lo salvaje, solo un líquido blanco moja el mundo. De las mamas dolidas y valientes surge la llamada a alzarse sobre el suelo, a ser lobatos. Vendrán las piezas dentales a colmar a cada cría. Le señalarán el rumbo de la caza, el perfume sangriento de vivir. Cuando dejan la cueva de la boca, no olvidan su patronimio, su condición audaz de brote y descendencia. En relación con la camada y con la especie, llevan su apellido en la cerviz, animales domésticos de pronto, sometidos en las palabritas a la deuda imperiosa de su clan. Perfectos alfiles de tablero, piezas para el servicio del Señor que, tras la levita azul de los domingos, no olvidan que son origen y fueron lobos. Canis lupus, parientes del aullido de la noche, bajo la tosca malla de metal, cubiertos con chapa repujada, adorna su violencia el guantalete y yelmo, el triste, la armadura, gritan como animales acosados. El caballo cae vencido contra el suelo. Sin embargo, nada dura la roja euforia de contemplar a Remo vencido contra el suelo. Hombre y presa bajo la misma piel. Quien hoy venció es mañana derrotado. Se nubla la memoria del combate. En el furor extremo de la historia, solo brilla la primera dentición, bajido de la vida que no tiembla. A los pechos de la loba se dirige, a su reguero blanco, a su osadía. Cuando llega la noche y tengo miedo, reconozco en mi nuca la correa con la que estoy atada a mi apellido. Pero en la sombra suenan mis hermanas. Su aullido me permite levantarme de mi propia estatura, de la legislación de lo casi real. Casi a tientas entonces sacúdome pelaje, y oscilante la leche, y olisqueando la leche subo a madre, a la inocencia extrema en sus colmillos y el fervor derramado de la luz. Fíjate, a mí me sugerían estas preguntas porque tanto este como el poema La piedra me regala su apellido, los dos no me llevaban a la etimología de la palabra, no estás emulando a Nietzsche en esa especie de genealogía, de volver a la raíz de las propias palabras. Es mucho más que todo eso, al menos mi impresión, ¿no? Y mi pregunta era, ¿es
desde aquí, desde esto que acaba de leer Maribel, que dice, las palabras son todavía muy niñas. Las palabras son todavía muy niñas. Las piedras me regalan su apellido, dice anteriormente, ¿no? Pero ciertamente las palabras son eso, sí, van transformando mi contexto. Y la pregunta era esa. Es algo más que una etimología de tus propios apellidos. Es mucho más que todo eso. Sí, porque, bueno, está un poco ese juego con la idea de la etimología, pero me di cuenta de que el viaje quería ir más lejos, porque me llevaba a imaginarme amamantando yo también a esa primera loba junto a Rómulo y Remo, como si fuera hermana suya, ¿no? Y verles matarse, o sea, ver ese fratricidio, ese asesinato de un hermano por otro, y, y que ver todo eso era también ver lo que, lo que cada quien pueda llegar a hacer o no, y me llevaba a preguntarme por el lugar en el que quería estar en el mundo, porque muchas cosas no las podemos elegir, pero algunas sí, por ejemplo, qué palabras decimos o cuáles no, o cómo, ¿no? O cómo, bueno, intentamos, al menos me parece, o yo lo hago. No quiero generalizar, pero sí es una cosa que me preocupa. ¿Qué palabras suben a mi boca? ¿Qué hago con ellas? ¿Qué hago con mi vida? ¿Dónde me coloco? ¿Dónde no? Entonces, era eh, mirar a la madre, mirar al padre, pero también mirar en el tiempo, mirar en el tiempo, mirar en la historia, decir, bueno, es que tenemos ese primer asesinato de un hermano por otro, está Rómulo y Remo, está Caín y Abel, pero podemos decidir, a lo mejor alguna parte, quizá no toda o no sé, pero había un peso ahí hermoso y era hermoso, de verdad era muy hermoso. Yo sentía que son poemas, sentía que eran poemas de amor a mis padres, desde luego, pero también a lo mejor que alguien pueda llegar a hacer, porque hay gente extraordinaria haciendo mejor la vida, objetivamente mejor la vida de las personas que tiene cerca, por ejemplo, cosa no pequeña. Entonces había como ese deseo de retribuir algo de lo que estaba sintiendo, que era que las palabras podían ser muy niñas y que en ese primer momento del mundo, bueno, en ese primer momento la madre estaba fundando el mundo, el padre estaba fundando el mundo, el padre en su poema, la madre en el suyo, pero, perdón, me entusiasmo y como que algo hermoso podía decirse ahí. Cuando el libro ganó el Premio Nacional de la Crítica fue una sorpresa enorme porque me pregunté, pero yo porque dije, ¿de verdad esto de López y Pérez va a interesarle a alguien, no? O sea, sentí que como alguien que se preocupe por eso, por el nombre del lugar en el que nació, por el nombre, tenía el temor de que fuese algo tan particular, tan obsesivamente propio que no pudiera ser compartido. De nuevo la reflexión inicial sobre si el lenguaje, eh, bueno, ¿por qué es tan importante? Porque lo compartimos, porque hace que lleguemos a las otras personas, porque no es el soliloquio de yo, mime, conmigo, ojalá, ¿no? Esa voluntad estaba. Y tú lo dices muy bien, porque es mucho más que una etimología, es mucho más que un particularismo, ¿no? Es decir, tus apellidos. Es hablar de algo mucho más importante que estás tocando en el núcleo, ¿no? Que es la palabra en acción. Me retrotrae un poco a aquellas cuestiones rabínicas, ¿no? Del Talmud, cuando el Dabar Yahvé, ¿no? Y la palabra dijo y se hizo, y la palabra dijo y se hizo. Esa función de la palabra actuando, ¿no? De pronto aparece aquí, es un principio, la palabra actuando, Claro, provocando. cuando decimos que la palabra sana o la palabra mata, bueno, a lo mejor literalmente en ciertos contextos no, y en otros sí. O sea, hay palabras que matan, claro que sí, como hay palabras que sanan, que dan fortaleza. Y en los textos que hemos recibido muchas veces está presente, ¿no?
Pues desde luego en las ceremonias religiosas, por supuesto el bautizo, ¿no? Que es decir ese nombre, pero cuando sentimos que amamos y ponemos ciertas palabras de amor, por ejemplo, que son de una pareja solo, ¿no? Su propio lenguaje, también estamos participando, me parece, de esa idea, la idea de que en las palabras, con las palabras, actuamos. Una parte enorme de nuestro tiempo son actos de lenguaje. Actos de lenguaje. Prometer, mentir, bautizar, no, porque poco, salvo un sacerdote una vez en la vida a alguien, pero muchas otras acciones de nuestro día a día son de lenguaje. Entonces, la poeta me parece, tiene esa, ojalá, esa reflexión o esa convicción de que es en las palabras donde algo puede ocurrir. Solo soy una herida del lenguaje, dices. Y vamos ya a la última pregunta. Entre la carnalidad del frío Mm, e incendio mineral, entre estos dos libros, sí, han pasado 22 años. mm. Y es como la pregunta fundamental, por cerrar un poco este acto, del que te agradecemos enormemente porque aprendemos mucho, ¿no? Bueno, mantienes atento. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? ¿Qué ha cambiado en tu forma de escribir? Porque no es lo mismo la prosa poética que hay aquí que los poemas con una cierta lírica que hay aquí. 22 años han pasado. 22 años entre que recibió el premio Ciudad de Badajoz, te manda la concejala Paloma Morcillo. Un saludo, no ha podido venir, ¿vale? Y este, ¿qué hay entre esos dos? Y ya cerramos con eso. Pues han pasado tantas cosas que impresiona darnos cuenta, ¿no? Darme cuenta del tiempo, ¿no? Y de que somos tiempo, de que la vida es tiempo, ¿no? Es de algún modo ese tiempo que es limitado y que va a agotarse y que hay que vivir también eso, ¿no? Esa certeza. Em, lo que sí pasó en términos de lenguaje, de modo fuerte, bueno, em, ese libro Carnalidad del Frío ha aparecido en otros lugares y recientemente, o sea que de algún modo él mantiene algo de lo que se soñó, pero lo que sí sentí es que necesitaba explorar caminos que no había recorrido antes. Y eso me lleva al poema en prosa, que yo no había escrito. ¿Y por qué? Pues porque el poema en prosa no tiene esa respiración, esa pausa versal, no tiene esa pausa del final del verso. Era como si la sensación casi física era la de necesitar restar todo aquello que había sido un límite. El límite ayuda mucho. Quiero decir que no lo digo en sentido negativo solo, porque tiene una parte muy positiva el límite. Me refiero a que cuando escribes en verso, la pausa que te da, la respiración que te da el verso, aunque no sea un verso medido, aunque sea verso libre, que no rime, pero igual es como un esqueleto. Tú tienes el esqueleto, los huesos, luego tú vas a ir poniéndole la carne, pero ya hay una respiración, ya los brazos se mueven de una cierta manera, se acompasan con otros. Pero el poema en prosa no tiene esqueleto. No tienes una forma previamente dada, porque no hay pausas previamente dadas. La pausa la tiene que encontrar el texto. Y en ese sentido me resultó mucho más exigente, más difícil, pero a la vez era mucho más libre, porque no estaba necesitando o requiriendo esa pausa. Y fue como lanzarme a mar abierto. Yo sentía que el poema en verso era como nadar en una piscina relativamente pequeña, así las brazadas, ¿no? A compasas. Pero mar abierto, yo no sabía en qué momento se iba a acabar el oxígeno, en qué momento me iba a empezar, tenía que volver en algún momento para que no caer exhausta en medio de algo que no conocía. Entonces me dio
entrar ahí. Hice muchos borradores, tiré muchísimo, intenté, probé, pregunté a mis amigos poetas, mandaba los textos, ¿tú cómo lo colocarías? ¿Tú qué harías? ¿No? Y contestaban, a mí me gusta más en verso, a mí así, tan. Hasta que hubo un momento que lo vi claro que tenía que ser así, que tenía que ser el poema en prosa, porque solo ahí podía entrar todo esto. Entraba como en aluvión, como cuando el agua se sale del cauce. Entonces, de pronto podían entrar piedras, podían entrar apellidos, podían entrar lombrices, podían entrar avispas y abejas, podía entrar cualquier realidad. No estaba sometida a ningún límite. Y así se fue dando. Pero fue una enorme búsqueda, una búsqueda, sí, hasta que encontró su forma de varios años de perseguir como ese fósforo en la oscuridad, como sentir que el poema es de pronto ese fósforo prendido en una oscuridad y vas siguiéndolo porque el fósforo, aunque sea en su pequeña luz, permite que algunos de esos rostros, algunas de esas realidades se te hagan visibles. Y dentro de esta misma pregunta, por terminar, porque creo que es curioso, en estos 22 años siempre ha habido un hilo que permanece, que es el cuestionamiento, el cuestionar, el traer y visibilizar lo que otros no quieren ver, esa especie de elemento de lo social. Todo eso ha permanecido en diferentes libros, que ahora no vamos a citar todos, ¿no? De pronto acaba en este maravilloso libro, en una prosa poética donde parece que está como refundido todo lo anterior, pero sin ser lo anterior. A veces sí es como si algo anterior encontrase aquí su camino, como esa piedra que estaba en ese otro libro y de pronto aquí pareció necesitar ser dicha, buscar mucho más. Yo creo que la escritura nos permite indagar, al menos, preguntarnos. En clase, volviendo de nuevo a la experiencia de clase, yo siempre digo, muchas veces la clave no es tener la respuesta, sino la pregunta, porque la respuesta puede corresponder a espacios perfectamente acotados, ¿no? ¿Cómo se llama tal aspecto? Bueno, alguien te daría el nombre y lo haría maravillosamente, pero ¿y la pregunta? Alguien que se colocó antes o después, no sé, pero se colocó en otro lugar y miró y con extrañeza, esta idea de la extrañeza, de lo que hace que, bueno, que sigamos escribiendo porque nadie tuvo, o sea, no hay suficientes respuestas ni suficientes preguntas para cada vida. Por eso se sigue escribiendo y es maravilloso, ¿no? Porque todo lo anterior que fue increíble, pero es que cada quien va a necesitar decirse hoy en su presente y eso es prodigioso. María Ángeles, esta tarde estamos aquí, lectores, escritores, aprendices de escritores. Siempre somos aprendices de escritores, Bien. nadie sabe. No, eso, como se lo he escuchado decir a enormes poetas, lo puedo repetir sí, enormes poetas que Juan Gelman otra vez, el gran poeta argentino, que decía que esperaba que lo visitara la señora. Y la señora era la poesía. Porque Tomás Sánchez Santiago, un poeta maravilloso, Juan Carlos Mestre, ellos dicen, bueno, cuando terminas un libro no tienes ninguna certeza de que vayas a escribir otro. Claro. No, el camino que recorriste, no estás haciendo cajas una igual a otra. No, es otra cosa. Por eso es tan prodigioso, porque es arte, ¿no? No sabes a dónde te va a llevar. No sabes si habrá otro libro después ni cómo será. Y eso es extraordinario. Significa que algo relevante puede ocurrir. María Ángeles, gracias por ayudarnos a preguntar, no tanto a dar respuestas, a buscar, estar en continua búsqueda. Gracias por esta tarde, por estos minutos que nos has concedido. Gracias a Gracias. vosotros.
Y la palabra gracias se queda a veces como estrecha, ¿no? De verdad, todo el afecto nuestro. Y queríamos expresarte, la tertulia página 72, quería expresarte esta tarde, aún a modo como si estuviéramos en San Jordi. En San Jordi, ¿qué piensas tú que se regala en San Jordi? Libro y rosa. Y una rosa. Pues ahora te va a traer un libro y una rosa, Ah. una tertuliana que ha puesto la rosa allí al fresco, porque si no aquí se podía dejar. Ay, qué hermoso, muchísimas gracias, qué belleza. El libro que le regalamos es un libro que editó la Fundación CB, se llama Plural, y como estaba hablando de pluralidades de lenguas diferentes, muchas gracias, María Ángeles. Gracias, de verdad.